La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, muy bienvenidas, queridas hermanas, a esta mañana y con este tema que es las fiestas judías. 7 fiestas judías que Dios ha instaurado en su palabra, en el Antiguo Testamento, y que el Señor Jesucristo lo ha practicado cuando Él estuvo acá, esas fiestas judías. Así que 7 fiestas judías, y hoy vamos a ver la segunda fiesta judía, los panes sin levadura. Esa es hoy el tema que nos convoca en esta mañana. Los problemas y los sufrimientos de este mundo son causados por el pecado, por el quebrantamiento de las leyes santas de Dios, de las leyes que Dios ha instaurado. Y es el hombre quien ha quebrado esas leyes santas y ha ido tras su propio pecado, tras su propia desobediencia a Dios. Y lo podemos ver, lo vamos a ver en breve, cómo el pueblo de Israel ha experimentado en carne propia la desobediencia de Dios. Su sacrificio, el sacrificio que Dios hizo en esa cruz por cada una de nosotras, está disponible. ¿Para qué? Para que podamos aferrarnos a Él y entender que separados de Él, todas las leyes divinas que Dios ha instaurado para que al hombre le vaya bien, no funciona, no se puede aplicar. Solo a través de Cristo podemos disfrutar de una comunión directa, divina en Él. Solo a través de Él podemos entender que sus leyes, que todos sus mandamientos son perfectos, no dañinos, y que nos hacen bien al alma, nos hacen bien de manera física, nos hacen de manera financiera bien, nos hacen de manera espiritual. ¿Cómo Dios quiere que respondamos a este increíble y misericordioso sacrificio? Simplemente creer en Él. Simplemente aceptando nuestra condición delante de Él. El pueblo de Israel vivía en una esclavitud. 400 años el pueblo de Israel estuvo en esclavitud, en la esclavitud de Egipto. Pero Dios se acordó de su pueblo. Lo vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice que Él escuchó el clamor de su pueblo. Él lo escuchó y Él lo oyó. Los panes sin levadura van a mostrar la salida de Egipto, la salida del pueblo de Dios de Egipto, del pueblo de la esclavitud, del pueblo de su pecado. Y en esta mañana, queridas amigas, queridas hermanas, quiero compartir con ustedes este mensaje, los panes sin levadura. Voy a compartir una presentación para que podamos ver en esta mañana este maravilloso tema de la Escritura, los panes sin levadura. 3 puntos quisiera compartir con ustedes hoy en esta mañana: el pan de aflicción, el pan de apremio y el pan de advertencia. Las invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3. Y dice lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3. Y dice: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción.
porque aprisa salieron de tierra de Israel, pan de apremio, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, pan de advertencia, pan de recordación. Y en esta mañana, queridas amigas, queridas, que vamos con el primer tema, el pan, el pan de aflicción. Les invito a abrir sus Biblias, ahí si la tienen, ahí cerquita, en Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 14. Éxodo 1, versículo del 13 al 14. Dice lo siguiente, versículo 1, Éxodo 1, del 13 al 14. Y dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Queridas amigas, el pueblo de Israel estaba sufriendo una esclavitud física. Debían trabajar de una manera dura. Y no solamente era una esclavitud física, sino que era una esclavitud financiera. No le pagaban lo que correspondía por el salario. Y no solamente que era una esclavitud física, una esclavitud financiera, sino que también era una esclavitud filial. No creo que en los senos de las familias la pasaran bien. Tenían que trabajar toda la familia. De hecho, uno ya nacía y sabía que iba a ser esclavo. Ahora, estamos hablando del pan de aflicción. Recordemos que cuando Dios creó su creación perfecta, pura, sin manchas, Dios le da la potestad a Adán para señorear toda la tierra, hasta que Adán decide escuchar una voz que no era de Dios, hacer algo que Dios dijo que no haga. Entonces él ahí en Génesis capítulo 3, 16, Dios le dice al Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Es una sentencia de Dios que se cumple hasta nuestros días y el pueblo de Israel lo ha experimentado de una manera profunda, en su versión más alta. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra que el pueblo egipcio los hacía servir con gran dureza, con gran dureza. Y cuando estamos hablando con gran dureza, no estamos hablando de empleados, de empleadores caritativos, bondadosos. Era gran dureza. ¿Por qué era gran dureza? Porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. 400 años lejos de Dios. Entonces tenemos acá el pan de la aflicción. El plan de la aflicción en lo físico, el plan de la aflicción en lo financiero. No le daban lo que correspondía. Después vamos a ver cómo se va el pueblo de Israel. Y filial. El pueblo de Israel sabía que desde que nacía iba a ser esclavo del pueblo egipto. Un pan de aflicción. Ahora, al comer el pan sin levadura, lo que acá la palabra quiere decir es que los hebreos deben tener presente que el esfuerzo y el sacrificio realizado siendo esclavos por 400 años para obtener un pedazo de pan y compartirlo con la familia costó y costaba mucho. Pero no solamente es una aflicción externa, sino que también había una aflicción interna. Ahí mismo en Éxodo capítulo 3, de versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactadores, pues he conocido sus angustias. Queridas hermanas, Dios no solamente ve la esclavitud del pueblo de Egipto de manera física, de manera financiera, de manera filial, sino que también ve su esclavitud de manera espiritual.
de manera espiritual. Porque Dios va a poder darles lo físico, lo financiero, lo filial. Pero el trabajo más duro que va a tener que aprender el pueblo de Israel es desaprender la esclavitud espiritual que tenía en ese momento. Entonces, cuando está hablando del pan de la aflicción, era un pan que se comía con gran dolor, con gran dolor. Y queridas amigas, el pan de este mundo tiene dolor. El pan de este mundo leudado tiene dolor. El único pan de vida, me encanta, es Cristo, quien quita todo nuestro dolor y nos enseña a caminar tomados de la mano de Él. Tenemos acá un pan de aflicción física, financiera y filial. Y no solamente que Dios escuchó su clamor, no solamente que Dios va a proveer todo lo que necesitan, sino que Dios va a anhelar restaurar el corazón de todo su pueblo a su manera y no a la nuestra, a su manera y no a la manera del pueblo de Israel. El primer pan, el pan de la aflicción. El segundo pan que vemos acá es el pan del apremio. Dice Éxodo, capítulo 12, del 33 y 34. Les invito ahí a abrir sus Biblias. Capítulo 12, 33 al 34 y al 39. 12, 33 y 34. Dice, y los egipcios apremiaron al pueblo dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevaba el pueblo su masa antes que leudase, su masa envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echados fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El pan del apremio, me encanta. Porque, queridas amigas, la liberación de Dios, la liberación del pueblo de Israel es divina, viene de parte de Dios. No hay liberación a nuestros pecados si no viene de parte de Dios. Y viene de parte de Dios a través de una sola persona, el Señor Jesús. Solo el Señor Jesús puede darnos la liberación que nuestra alma necesita. Solo el Señor Jesús puede liberarnos de nuestra esclavitud física, financiera y filial. Entonces la liberación es divina. Es Dios quien determina el tiempo y el momento de sacar a su pueblo y a su manera, con un pan sin leudar. ¿Por qué sin leudar? Porque la levadura en el Antiguo Testamento es símbolo del pecado, símbolo del orgullo, es símbolo de la desobediencia, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también el Señor Jesús lo menciona. Ahora, cuando está hablando del pan de apremio, se tenían que ir rápido. ¿Por qué se tenían que ir rápido? Porque había terminado la última plaga, la última prueba, la muerte de los primogénitos. Había muerto todos los primogénitos del pueblo egipto por no haber dejado salir al pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor libera, queridas amigas, hay una liberación divina, viene de parte de Dios. Si tu vida no está agarrada en las manos de Dios, entonces tu liberación no es divina, es mundana. Viene de este mundo. Y todo lo que viene de este mundo es sinónimo de esclavitud, es sinónimo de aflicción, es sinónimo de angustia, es sinónimo de muchas cosas que nos perturba por estar separados de Dios. Su liberación es divina, y no solamente que su liberación es divina, que es directa. Mi pueblo. Me encanta el Señor. El Señor sabía a quién iba a liberar. ¿A quién iba a liberar? A su pueblo. No iba a liberar a otro, a su pueblo. Y este es el tiempo
que puede formar parte del pueblo de Dios. Nadie puede estar separado de Dios porque Él quiere que todos nos acerquemos al trono de su gracia, todos. La paz que el Señor trae, lo trae a todos. El tema está que algunos no quieren tener esa paz con el Señor, que algunos no quieren extender su mano y tomar esa cruz y apropiarse de ella. La cruz de Cristo, queridas hermanas, está abierta para todos. El tema está que no todos quieren recibirla. Entonces, cuando uno endurece su corazón, le dice al Señor, tu liberación no es divina para mí, no es directa y no es digna, porque lo voy a hacer a mi manera. Un pan sin levadura, un pan sin pecado, porque para tocar las cosas santas de Dios no debe haber pecado. Y el único que puede quitarnos nuestro pecado, el único que puede limpiarnos de nuestro pecado, el único que puede hacernos aceptos delante de Dios es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de esta última plaga, la gente egipcia le decía, váyanse, váyanse, no los queremos más, salgan de acá. Entonces la liberación de Dios fue divina, fue de parte de Él, fue directa a su pueblo y fue digna. No salieron derrotados, salieron victoriosos. Dice que el pueblo egipto le daba bienes, le daba todo lo que no le habían pagado en los 400 años, se lo restituye. ¿Qué Señor? Nosotros no podemos olvidar de la deuda que quizás algún hermano tenga con nosotros, pero Dios no se olvida. Y la justicia de Dios, porque Dios es justo, le da al pueblo de Israel lo que el pueblo egipto le quitó. Y lo hace salir de una manera divina, de una manera digna, de una manera directa. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que quiere tener una comunión con nosotras. Un Dios justo, un Dios que no se queda corto, un Dios que avanza, que Él no se amedrenta por nada ni por nadie, que Él conoce. Ese es nuestro Dios. Y esta es la fiesta que Dios le dice al pueblo judío, tenés que celebrar la fiesta sin levadura porque cuando la celebres recordarás de qué manera te saqué de Egipto. Te saqué de Egipto con un pan de aflicción, porque estabas esclavo física, financiera y filialmente. Y no solamente que te saqué de Egipto con un pan de aflicción, sino que te saqué con apremio. Mi liberación viene de mi mano. Y como viene de mi mano, todo lo que yo toco es puro. Y los que toca y los que a quien yo toco tiene que ser puro. Y esa pureza y esa santidad solamente la podemos tener en Cristo. Y es directa, mi pueblo. Mi pueblo. ¿Recordás cuando te llamó por primera vez a su pueblo? Cuando te dijo, mi hija. Qué maravilloso es tener esa denominación, mi hija, mi familia, mi marido, mi esposo, mis hijos, mis nietos, tomados de la mano del Señor. Y no solamente que es directa, sino que es digna. Dios derrama sus bendiciones a su pueblo santo. Dios derrama sus bendiciones a quien Él ama a través de Cristo. Y eso es lo que Él quiere, que recordemos. Un pan, la fiesta del pan es sin levadura, una fiesta de pan que deberían recordar los israelitas y que también nosotros lo vamos a ver en Cristo. Un pan de aflicción, un pan de apremio y un pan de advertencia. Dice Éxodo, capítulo 12, 19. Dice 12, 19.
Dice, en 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera cosa que comiese leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Queridas amigas, para celebrar esta fiesta sin levadura, Dios nos da advertencias. Dios nos dice cómo se celebra esta fiesta, examinándonos, eliminando todo lo deudado y entendiendo qué significa esta fiesta sin levadura. Debían examinarse. Me encanta el Salmo 103:2, dice, ¿no? Cuando dice David, bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Al comer el pan sin levadura, el pueblo debía recordar, debía examinarse qué cosa leudada, qué masa leudada había en su casa. Y no solamente en su casa, sino en toda la congregación, en todo el pueblo. Debían eliminar, ahora lo vamos a ver, todo lo leudado. Y no solamente que debían eliminar todo lo leudado para poder celebrar las fiestas de manera congregacional, sino que debían entender qué significaba la fiesta sin levaduras. Y cuando estamos hablando de acá, de los panes sin levadura, lo que está diciendo el Señor es, recordá de dónde te saqué. Te saqué de la tierra de Egipto. Te saqué de tu esclavitud física, financiera y filial. Y te saqué con una liberación digna, divina y directa. De esa manera yo te saqué del pueblo de Israel. Y cuando celebres esta fiesta, no es una fiesta más, sino que prepárate. Hay una preparación. Deuteronomio, como leíamos, habla de examinar. Examina que no haya nada leudado. Y no solamente leudado, masa leudada en lo físico, sino en tu corazón. Porque el sinónimo de la levadura, de lo leudado, significa sinónimo de pecado, sinónimo de errar al blanco, sinónimo de desobediencia, sinónimo de no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Vamos al médico a hacernos un chequeo. Y él nos examina y nos da un diagnóstico y nos dice que debemos operarnos de manera urgente y como nos tenemos que operar de manera urgente, tenemos que hacer una dieta y eliminar todo lo que nos hace mal. De lo contrario, corremos peligro. Y nosotros aceptamos. Yo he visto personas, yo mismo que he tenido que hacer dietas de manera estricta. Pero cuando Dios nos dice que debemos examinarnos delante de Él, eliminar nuestro pecado, que a veces toleramos día tras día. Entender que pecar trae consecuencias de su justo juicio. Mi respuesta no es la misma. No es la misma. Quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar al pecado. Y a veces, lamentablemente, procuramos hacer las dos cosas. El rey David le daba importancia a que Dios examinara su corazón. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad, dice el Salmo 139, 23 y 22 y 24. No era una fiesta cualquiera. Las cosas santas de Dios no son cualquier cosa. Presentarnos delante de Dios no es cualquier cosa. Porque a Él le costó sacarnos y el precio fue su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces acá le dice al pueblo de Israel, examina que no haya nada leudado en tu casa. Y no solamente que no haya nada leudado, sino que elimina. Deuteronomio 16, 4. Deuteronomio 16, 4. Dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana.
Queridas amigas, no podemos, no podemos decir, bueno, yo me examino a mí misma y que los demás se ocupen y se hagan cargo de todo tu territorio. Estamos hablando de tus hermanos, tus hermanos en la fe. Orar por ellos. Señor, que no haya nada leudado en sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que has orado por alguien que ha estado en aflicción y que Dios te ha mostrado que ores por él? Bueno, pero es su problema, no el mío. De todo tu territorio, de todo tu territorio, de todo tu metro cuadrado. Había que eliminar todo. Y muchas veces somos creyentes que bajamos y subimos, y a veces capaz estamos arriba y a veces estamos abajo. Y bendito sea aquel hermano, hermana, que cuando estamos abajo ora por nosotros. Estoy orando por vos. Bendito sea esa hermana o hermano que ora cuando ve hermanos afligidos. Elimina la masa leudada de todo tu territorio. Hacete cargo de tu hermano. Hacete cargo de tu hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacete cargo de todo tu territorio, porque el pueblo de Israel iba a celebrar de manera conjunta la fiesta, no solamente mi metro cuadrado, de manera conjunta. No solamente examinar cómo está, si hay algo en tu casa, no solamente eliminar todo lo que hay en tu territorio. Éxodo 23 dice, 23:15. Éxodo 23:15 dice, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mande, en el tiempo del mes de Abib, porque porque en él saliste de Egipto, y ninguno te presentaste delante de mí con las manos vacías. Tendemos a no recordar lo bueno. Tendemos a recordar lo malo. Ah, esta hermana que me hizo, esta hermana que me hizo. Pero no recordamos lo bueno. Nos cuesta recordar lo bueno. Y el pueblo de Israel, como a nosotros nos pasa, no tenía la capacidad de recordar lo bueno. De hecho, después cuando cuando están en el desierto, recuerdan más lo malo que lo bueno. No recordaron cómo Dios los sacó de Egipto, no recordaron que les hizo celebrar las fiestas, no recordaron que los sacaron de la esclavitud física, de la esclavitud financiera, de la esclavitud filial, no recordaron que les dio un pan sin levadura, nada leudado, para tener una fiesta con Él. No recordaron eso, recordaron lo malo. Y acá Dios dice, recordá lo bueno. Te saqué de la tierra de Egipto. Te saqué de ese pueblo de esclavitud. Recordá lo bueno. Y a veces, queridas amigas, nos quedamos con recordar lo malo y no lo bueno. Terminamos un 2024. ¿Qué ponemos? Todo lo malo que no fue, no lo bueno. Entonces tenemos una lista de todo lo malo y apenas 2 o 3 cositas de lo bueno. Pero el Señor le dice a su pueblo, recordá lo bueno. Recordá que los panes sin levadura es una fiesta para recordar que yo te saqué de Egipto, no con las manos vacías, no de una manera derrotada, no de una derrota, sino de una victoria. Ese es el Dios que tenemos. Ese es la fiesta que Dios quiere. Una fiesta de panes sin levadura, un pan de aflicción, un pan de apremio y un pan de advertencia. Ahora, Cristo es el pan que nació de Belén. Miqueas 5:2. Cristo es el pan que descendió del cielo. Juan 6:58. Cristo es el pan de vida. Juan 6:35. Cristo es el pan sin levaduras. 1 Pedro 2:21 y 22. Vamos a leer ese. 1 Pedro 2, 21 y 22. Dice, pues para esto fuisteis llamados,
por esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis las pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo es el pan partido. 1 Corintios 11:24. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, celebremos, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y verdad, examinando, eliminando y entendiendo que todo lo que Dios hace es para su pueblo, de una manera divina, de una manera digna y de una manera directa. Él puede desarraigar todo nuestro pecado, sacarlo a través de Cristo. Solo Él puede darnos la comunión perfecta en Cristo. La separación radical del mundo pecaminoso solamente lo puede dar Dios a través de Cristo. Seguir las pisadas de nuestro Maestro son dolorosas, pero dígame si la recompensa, si el final no es maravillosa. Cuando ya se pase lista, allí estaré. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entender que toda fiesta que quiere celebrar Dios en nosotros es para su gloria y honra. Que el Señor la bendiga.